Buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Ruth Ramírez. Soy profeta y evangelista para gloria y honra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, estoy aquí por mandato de nuestro amado Padre, ya que me he estado inquietando por varios días con esta carga de hablarles sobre el tema del hablar en lenguas, que eso es algo muy importante y Dios me pone el querer como el hacer, pues estamos para que Él edifique su iglesia a través de nosotros, usándonos como sus hijos redimidos en Cristo Jesús. Y el Señor me estaba tocando ya de varios días. Yo ya les he hecho un video anterior, varios videos en mis canales, en los canales que Dios me ha dado, para gloria y honra de Él. Porque yo honestamente a mí no me interesaba estar en redes sociales, ni en Facebook, ni en ninguna red social. A mí no me gustaba. Cuando el Señor me trajo a las redes sociales, que es a Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, fue para hablar de su palabra y para que Él me usara. Así que por eso yo estoy, aunque he tenido muchos ataques por Facebook, por todos lados, pero he perseverado a pesar de todo, porque donde Dios nos pone, ahí debemos de seguir. Dios nos necesita sobre todo muchísimo en las redes sociales y por todos lados, porque el enemigo está ganando mucho terreno y Dios se duele de las almas ver cómo están cayendo en pos del enemigo, aún dentro de las propias locaciones de iglesias. Entonces el Señor me decía que debo de hacer esta mañana, me incitaba a hacer este video sobre el tema del hablar en lenguas. Porque el Señor también me hacía ver hace unos días y me inquietaba que debo predicar, porque su venida está cerca, Él viene pronto. Me ha dado muchas visiones y revelaciones conforme a la palabra de Dios, de su venida, de lo que va a venir antes de su venida. Así que les invito a ver cada video que están en mis canales de YouTube, Advertencias antes del fin, y Profeta y Evangelista, Ruth Ramírez, Profeta y Evangelista. Y esos dos canales que estoy posteando palabra de Dios, revelaciones, visiones que Dios me ha dado para alertarnos que Él ya viene pronto. No se sabe exactamente el día y la hora, pero el Señor vendrá pronto. Aunque por ahí estaba viendo anoche un video de una persona que dice que el Señor le dio un sueño el 10 de septiembre y que el Señor supuestamente le dijo que venía en un año. O sea, el 10 de septiembre tuvo ese sueño del 2023 y que Él venía en un año. O sea, prácticamente estaba diciendo esa persona que venía el 10 de septiembre del 2024. Y por ahí he oído otros que dicen que Dios vendrá en septiembre del 2024. A mí el Señor no me ha dado fecha y hora, pero sí me ha dado muchas visiones y revelaciones que Él está por venir. Que Él está por venir y que Él vendrá. Y el que esté preparado volará con Él, el que esté lleno de Jesús, el que esté lleno de Jesús. Por eso el Señor dice en su palabra que Él vendrá y os tomará. Dice, yo vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que Él vendrá por aquellos que contengan a Jesús, estén mezclados con el Padre Dios y que tengan el Espíritu Santo. Dios no viene por ninguna religión, ni por ninguna secta, ni denominación, como tristemente el Señor me lo ha dicho y me lo sigue diciendo. Muchos tomaron una parte de la Biblia, por ejemplo, cuando hubo el derramamiento de Pentecostés, en Pentecostés, de ahí hicieron una denominación del pentecostalismo. A Dios no agrada eso, a Dios no agrada nada de eso, porque Dios nos dio la palabra, que es su palabra, la Biblia, para que le vivamos y para que sepamos vivir en Él, lo que agrada y por el bien de nuestra salvación, porque no nos arrebate la salvación el diablo, pero muchos viven como les da la gana, no como la palabra de Dios dice. Entonces hay mucho que aprender en la palabra de Dios y una y otra vez comer y beber su palabra, porque no solo se trata de aprender, se trata de vivir lo que Dios nos manda en cada palabra que tiene la Biblia. Pero si usted es de las personas que aún no vive lo que Dios le manda, no es, si usted todavía está vivo, hágalo. Pongámonos a cuentas con Dios y vivamos la palabra, porque el Señor vendrá, como dice en Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Así que van a pasar cosas terribles. Como yo les digo, les invito a ver mis videos que yo he hecho sobre las visiones y revelaciones de lo que vendrá a este mundo. Este mundo será salpicado al infierno, la lava de fuego, la lava y su fuego del infierno será salpicada a esta tierra. Y vendrá el Señor después. ¿Por qué?
porque Dios está cansado de ver tanta maldad. Y así que Dios permitirá muchas cosas terribles, como en otros videos que yo les he hecho en mis canales, los posteé. Dios me mostró que les voy a dar una parte, porque ahí narro todo el sueño que Dios me dio. Y fue tan real que el Señor me dijo que lo escribiera y que lo anotara. Así que por eso yo les hago estos videos, donde Dios me dijo y me mostró que en esta tierra iba a ser salpicada el fuego. Iba a ser salpicado el fuego y la lava del infierno, la peste, ya que se han dedicado a fumar, a contaminar el aire, las aguas, todo lo que es la tierra. Vi la tierra que estaba contenta porque se iba a mezclar con muchos, porque la tierra pide justicia. La tierra es parte de Dios, es presencia de Dios que contiene. Vi inundaciones, vi lluvias como nunca antes había habido. Nunca antes había habido una lluvia como la que Dios me mostró en el sueño por causa del pecado y la maldad. Después de las lluvias e inundaciones y también vendrán calores extremos, de tal manera que será como una parte del mismo infierno saliendo a esta tierra. Habrá mucha gente que se quemará, se incendiarán lugares, habrá mucho calor extremo calor, salpicado el infierno será, los volcanes harán erupción y habrá guerras también. La tercera guerra mundial, me dijo el Señor, que será como en Hiroshima y vendrá en toda la tierra. Pero aquellos que contengan a Jesús no les alcanzarán todos esos desastres de espanto que vendrán. Así que apercíbase, porque el Señor me decía que yo hable esto sobre el hablar en lenguas, porque el Señor me dio es un testimonio. Dios me dio un testimonio que fue real, tanto como lo viví, como también fue en sueño que Dios me hizo ver eso. Y es conforme al hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es algo muy delicado, porque quiero que sepan, por si no lo sabían, aunque ya deben de saberlo, que Satanás, que Jehová lo reprenda, sus demonios y sus diablos, que Jehová los reprenda, ellos también hablan un lenguaje que no podemos entenderle en nuestro ser natural. Pero Dios también habla lenguas que sí debemos de entenderlas, porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios perfecto, santo, y lo que Él hace que hablen en lenguas es para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia. De otro modo, Dios nos habla claramente que no debemos hablar palabra que no sea entendible para otros. Así que les voy a leer esta palabra de Dios, porque Dios quiere perfeccionar su iglesia. De lo contrario, si mucha gente sigue haciendo ese lenguaje que no viene de Dios, muchos se van a ir al mismo infierno y ahí van a ser atormentados por mentirosos, por querer llamar la atención, por querer aparentar tanta espiritualidad, porque lo hacen para tener fama, likes, dinero, que se la pasan pidiendo ofrendas, exigen el diezmo. Mucha manipulación hay, incluso no temen a Dios. Hay incluso testimonios de gente que dicen que han ido al infierno y manipulan, mienten, no tienen temor a Dios. Qué triste que hablen que Dios exige el diezmo, que esto, que el otro. Yo tengo casi 50 años de vida, y desde que el Señor me empezó a inquietar a orar y leer su palabra desde los 5 años, aunque he tenido muchas luchas y batallas y el diablo me ha querido apartar de Él, pero bendito sea Dios que aquí estoy para hablar su palabra y lo que Él me revela. Gloria a Jesús, que el diablo no ha podido apartarme de Dios. Las luchas son grandes, todos tenemos luchas y batallas, pero debemos de aferrarnos a Dios, porque el mundo está lleno de maldad, como dice la palabra de Dios, el mundo está bajo el maligno. Pero el que tenga a Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que sigamos adelante, porque todos tenemos luchas y batallas, y durante 50 años que Dios me ha puesto el querer como el hacer de escudriñar su palabra desde que yo tenía 5 años y casi tengo 50, Dios jamás me ha hecho exigir ningún diezmo, ni siquiera pedir ofrenda. Cuando alguien me ha dado algo, me lo ha dado de corazón, me lo ha dado sin que le pida, porque Dios toca los corazones para el sustento de sus hijos. Ni siquiera y algunas veces que yo estuve en necesidades que Dios permitió para probar a los que se dicen ser hermanos y no lo son, y alguna vez tuve que pedir dinero y tuve que pagarlo también con hermanos en la iglesia, lo pagué porque así debe de ser.
Entonces también pude darme cuenta de aquellos que se dicen hermanos, que ellos nunca estuvieron dispuestos a darme en mis necesidades que Dios permitió para probarnos. Nunca estuvieron dispuestos a darme, pero ni un vaso de agua siquiera. Pero nada me dieron, nada. Entonces la fe sin obras, claramente dice la palabra de Dios, que es muerta. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. Ellos saben que hay un Dios, ellos saben que los mandamientos de Dios, pero a ellos no les interesa hacer la voluntad de Dios, ni tienen salvación. Ellos hacen toda clase de maldad y se deleitan en la maldad. Sí, tristemente hay muchísima gente que se han vuelto anticristos, satanáses, porque ellos buscan centro de atención, likes, fama, fortuna, y se enfocan en eso. Tengan cuidado porque Dios y su palabra se debe de dar por gracia. Todo lo que es el reino de Dios, no debemos estar enfocados en nada material de este mundo, porque Dios es Dios y Él provee más de lo que necesitamos para ayudar a otros que de verdad están necesitados. Así que mis necesidades en mi familia, en mí, que Dios permitió, ahí pude ver que mucha gente que molestaba, que quería incluso hombres, que querían incluso que yo estuviera con ellos, pero yo tengo muy enfocado lo que Dios me ha llamado, es a la salvación de las almas, sean hombres o sean mujeres. Mi prioridad es Dios y darles la salvación de la palabra. Pero en algunos momentos que estuvimos necesitados y cuando yo les pedí dinero prestado, esas personas jamás volvieron ni siquiera a darme el saludo, aún siendo bautizadas. ¿Por qué? Porque así está la disque llamada iglesia, que realmente hay muchas locaciones de iglesias que me decía el Señor y me dice que les diga, tengan mucho cuidado dónde se congregan. Escuchen muy bien lo que les digo, escuchen. Tengan mucho cuidado donde se congregan, porque muchas veces uno busca el cuerpo de Cristo, porque Dios nos manda que seamos una iglesia unida, una iglesia para la batalla espiritual unida, pero Satanás está trabajando en muchísimos que le dan permiso, porque Dios me mostró hace unos meses que Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, si no se lo permitimos. Si nosotros nos llenamos de Dios, creemos en Dios y vamos a su palabra y oramos y hablamos con Dios continuamente, Satanás no va a poder venir a hacer nada que Dios no le permita y que no se lo permitamos. Más poderoso es Dios si es que está verdaderamente en nosotros. Les invito a ver cada video que yo he subido en los canales y a suscribirse para que ustedes escuchen la palabra que Dios me da. Yo no soy ese tipo de personas que a mí me gusta estar de ociosa en las redes sociales. A mí no me gusta, como les dije, a mí no me gustaban las redes sociales para nada. El día que vine a las redes sociales fue porque Dios me trajo. Yo ni siquiera sabía cómo se manejaban esas cosas. Pero Dios me dio la sabiduría para hacer lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo. Y lo que yo hago, crean lo que yo no lo hago por ninguna ganancia, ni por fama, ni por likes, ni por nada. Lo hago simplemente por el hecho de que Dios me manda y debo de obedecer. Con mucho gusto lo hago por amor en Dios y a Dios y por amor a las almas. Es por eso que estoy aquí hablándoles esta palabra. Así es que escúchenla y atesórenla a Dios y su palabra. Glorifiquen a Dios y compartan los videos, suscríbanse a los canales, apoyen la obra de Dios, porque Dios está por venir. Me lo ha dicho de muchas maneras y la palabra lo dice que Él vendrá. Así que apercíbanse, porque Satanás está ganando mucho terreno en lo que le llaman el hablar en lenguas, que muchas veces son lenguas satánicas. Si usted se dice que está hablando lenguas, si usted no sabe ni lo que dice, usted solo lo hace porque sí. Por ahí escuché a un falso que dijo que no, que hablar en lenguas, empiece a hablar en lenguas, balbucee lo que sea, como sea. No, están muy equivocados. Jehová reprenda al diablo mentiroso en esa gente que no es salva. Porque el hablar en lenguas no es cualquier balbuceo ni cualquier palabrería que usted no entienda. Si usted no entiende ni siquiera lo que usted está diciendo con ese balbuceo de palabras irracionales, entonces déjeme decirle que eso viene del mismo infierno del demonio, que Jehová lo reprenda. Porque las palabras en lenguas de Dios, angelicales y lenguas de Dios, son idiomas, son dialectos y se usan para edificar a las personas. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo hablo español, soy hispana. Si Dios me mandara a Francia, yo tendría que aprender el idioma en francés, o Dios me daría el don y el talento para que yo predique en su idioma a los franceses. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, que Dios me trajo a este país. Y sufrí mucho, porque donde Dios nos lleva, vamos a sufrir. Porque el enemigo siempre nos va a tirar a matarnos. Pero a veces tenemos que dejar familias
y dejarlo todo por ir donde Dios nos manda, porque sabe que ahí nos va a necesitar, aunque uno no sepa. Pero aquí en Estados Unidos a mí no me gustaba el inglés, para nada me gustaba, pero hubo un momento en que yo tuve que aprenderlo y Dios me ayudó, porque yo no lo aprendí ni en las escuelas, yo no lo aprendí nada. Cuando yo me fui a una escuela me dijeron que yo tenía casi el 100% de saber inglés, pero fue Dios quien me lo dio. Yo simplemente me perfeccioné un poco leyendo diccionarios, viendo un poco de películas cristianas en inglés, las ponía en español, les ponía las letras y así ejercitaba mi espíritu y al mismo tiempo pidiendo al Señor que me diera el poder hablar en inglés para que yo pudiera entender y me entendieran, porque vi que era necesario. Entonces, eso es lo que yo hice, eso es lo que hizo Dios en mí. Yo sé inglés, no lo sé al 100%, pero sí sé hablarlo y lo entiendo. Y también sé muy bien que cuando Dios te da un don de lenguas, hay veces que tu espíritu va a entender lo que hablan otros. Hay veces que yo no hablo ni chino, yo no hablo ningún otro idioma, a duras penas el inglés, no al 100%, pero sí lo entiendo y Dios me ayudó. Ese es un don de lenguas que Dios te da para aprenderlo, te enseña, te ejercitas y vas aprendiendo para qué, porque es necesario para edificar la iglesia, es necesario lo que Dios va a hablar. Ese es un don de lenguas, no es que balbucee cualquier cosa como se le da la gana solo para aparentar que usted es espiritual, para tener el centro de atención, para que la gente la capture y crean en usted. No, debemos conducir todas las personas a buscar siempre a Dios. Él es la preeminencia que debemos de darle a Dios, la prioridad. Dios es el todo en todos. Y en todo tiempo y circunstancia debemos de buscar a Dios, porque Dios es un Dios poderoso, inmensurable, que hizo la tierra, el cielo, el universo, que hizo todo cuanto hay en la tierra, todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Señor me ha mostrado ya de muchísimo tiempo atrás que ya está la apostasía desde hace años atrás, ya muchísimo tiempo está la apostasía y peor que nunca exigen el diezmo, el dinero, lo hacen todo por dinero. Muchos van a enfermar y van a morir y déjenme decirle que si no se arrepienten van a ir al mismo infierno, confiados que irán con Dios y no irán con Dios. Así que deje ese falso hablar en lenguas. El hablar en lenguas usted tiene que entender perfectamente qué es lo que usted está balbuceando. Y si son balbuceos de palabras que no tienen sentido, palabras irracionales, no lo haga, porque va a recibir condenación. Porque si Dios le va a dar un don de lenguas, usted lo va a entender y es para edificar la iglesia. No es para que usted aparente ser espiritual ante los demás. No es para que usted capture a la gente para que dependa de usted. Porque déjeme decirle que si usted hace, usted se ha vuelto un Satanás. Que Jehová lo reprenda. Entonces, ¿qué va a ser? Su lugar va a ser el infierno y en el lago de fuego. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de Dios y para salvar las almas, para edificar la iglesia, no para ser centro de atención. Satanás quiso robarle la gloria a Dios y ocupar su lugar. ¿Y dónde será su lugar eterno? El infierno y el lago de fuego. Y así muchos que están haciendo lo mismo estarán en ese lugar ardiendo también. Pues sí, amados hermanos, como les decía, Satanás le queda poco tiempo, lo sabe él y lo sabe Dios, y también nosotros debemos apercibirnos. Pues como le decía, amados hermanos, el diablo está queriendo ganar terreno porque sabe que le queda poco tiempo. Dios vendrá, Jesús va a venir. Pues sí, como les decía, amados hermanos, Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar porque le queda poco tiempo, porque sabe perfectamente que él quisiera arrebatarnos la salvación, porque sabe que nuestra eternidad con Jesús, con nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, con el Espíritu Santo, será en una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, una vida gloriosa eternamente. Por eso él está loco por capturar las almas, robar la salvación, y hasta en los niños, en todos lados se está ganando terreno. Mira, hay gente que se despierta temprano para adorar al diablo, poniendo música mundana de infierno. Así está la humanidad. En las religiones está más que nunca Satanás operando. Las religiones, las sectas, las denominaciones. Miren, yo he visto testimonios de gente que de verdad no hablan ni ninguna lengua extraña, ninguna lengua rara. Hablan lo que se entiende y nada más. Y de verdad yo he sentido que viene de Dios. Y muchas veces yo he oído testimonios que vienen mitad verdad y mitad mentira. Hablan lenguas raras que no se entiende nada. Mucho balbuceo, mucha palabrería que no entiende uno nada. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen si Dios es un Dios santo, puro, perfecto?
Dios es un Dios que da dominio propio a las personas, no demonio propio. ¿Por qué tanta palabrería que no se entiende? ¿Por qué quieren ser el centro de atención? ¿Por qué quieren robar la gloria a Dios? ¿Por qué quieren capturar las almas? Son usados por Satanás y ¿saben qué van a hacer? Ganarse el infierno y el lago de fuego. Yo no hablo ninguna lengua de ese tipo y Dios me libre de hacerlo y sería una tonta. Sería falta de entendimiento y una tonta si yo pretendo hablar en lenguas cuando Dios no me da ese don, porque claramente su palabra dice que es para edificar la iglesia. Son dialectos, son idiomas. No es cualquier palabrería que hoy repiten. Yo he oído que hay palabras que las repite uno, las repite el otro. Le añaden otras letras y así. Dios mío, y de verdad eso choca con mi espíritu, choca con el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor me dice que eso es pecado, eso es apeste ante la nariz de Dios, eso es ofensa. ¿Por qué ustedes pretenden hablar en lenguas? Si usted no entiende lo que usted está balbuceando, ¿por qué lo hace? Esa no es hablar en lenguas, porque la palabra de Dios dice que el que habla en lenguas, entonces si no lo va a interpretar, entonces hágalo para sí mismo en silencio, en secreto, que su espíritu, si en verdad Dios le está hablando en lenguas, edifica su espíritu. Pero no pretenda hablar en lenguas, porque el mismo infierno y el lago de fuego será su lugar. Les voy a leer esta palabra porque de verdad yo siento la ira de Dios. Yo siento la ira de Dios y Dios va a seguir limpiando la tierra. Dios va a seguir limpiando la tierra y todo cuanto está escrito en la santa palabra de Dios, en Mateo, Lucas, toda la Biblia se va a cumplir. Apocalipsis. Ya estamos tiempos apocalípticos y Dios está airado de ver cómo la humanidad no le teme, cómo la humanidad sigue obedeciendo al diablo. No tienen temor santo de Dios, por eso el mundo está peor cada día. Como dice la palabra del Señor, que si Él no acortara el tiempo, nadie sería salvo, pero por causa de sus escogidos será acortado el tiempo. Porque como les decía, muchas veces vamos a reunirnos a las locaciones y en vez de recibir luz de Dios, sí, en las locaciones de iglesias hay 1, 2, 3 que hablan palabra de Dios, es un bálsamo a nuestro espíritu, es luz, pero hay muchos que hablan muerte en contra de la palabra de Dios, creen lo que les da la gana. Hay mucha gente que lee libros de fulano, mengano, sutano, la palabra de Dios no quieren directamente a la Biblia. Hay otros que leen la Biblia pero aún así están errados. O sea, eso es terrible, ese mover que está hoy en día. Es terrible. El anticristo ya está manifestado en muchas personas, en locaciones de iglesias, en las religiones, las sectas, las denominaciones. El hombre de pecado está manifestado. Satanás morando en la humanidad, tanto en los impíos, que son incrédulos, como los tibios, como los de doble ánimo, la cizaña en las locaciones de iglesias, contaminando a otros verdaderos hijos de Dios. Por eso muchas veces tenemos que salir de ciertos lugares. Porque hay mucha gente que está usada por el enemigo en ciertas locaciones. Hay gente que te aborrece, te odia, ni siquiera te habla. Si pudiera te empujaría. O sea, tienen un odio encubierto que no lo pueden ocultar. ¿Pero por qué? Porque Satanás mora en ellos. Porque hay mucha gente que predica un evangelio torcido, que salvo siempre salvo. Yo hice un video por gracia y misericordia de Dios donde les explico con versos bíblicos que la salvación sí se pierde. Que Dios sí puede borrar el nombre del libro de la vida. Porque nada inmundo entrará en la ciudad santa, dice el Señor. Nada inmundo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay muchos que no pueden experimentar a Dios ni aquí, ni cuando partan de este mundo, porque nunca entregaron su ser verdaderamente a Dios. Y si alguna vez lo entregaron, se apartaron, pusieron la mirada en los del mundo, en los tibios, en los mundanos. Pero no, nosotros lo que debemos de poner la mirada en Jesús, nuestro ser a Dios, porque Dios es santo, puro, limpio y Él no falla. Él no es malo, Él no es como Satanás, que Jehová lo reprenda. Satanás es un ser despiadado, que engaña, miente, quiere arrebatar las almas para llevárselas al infierno y al lago de fuego, atormentarlas. Eso es lo que Él desea y Dios me lo ha mostrado en sueños y visiones, tal como habla la Biblia, es lo que es. Escuchen y vean los videos que yo les he posteado en los canales que Dios me ha dado y oigan lo que Dios habla, porque Dios habla verdad. Yo, como les digo, yo no tengo los canales ni sirvo a Dios ni por dinero, ni por ofrenda, ni por diezmo, porque Dios ha proveído conforme Él ha proveído, conforme a su voluntad. Algunas veces Dios me ha hecho ayudar a otros como Él manda y ordena.
pero también me ha mostrado que cuando Dios me ha pasado por situaciones para probar a otros, no me han dado pero ni el agua, pero ni una palabra de aliento. Es más, nunca me vuelven a hablar. Y aún dizque bautizados, aún dizque personas de la propia iglesia. Así anda la humanidad, satánica, anticristos, falsos religiosos. Si ahora no ven a un hermano y a una hermana que está en necesidad, no la buscan como el cuerpo de Cristo ni les importa, lo que importan es reunirse en sus locaciones como lo que son religiosos, sectarios, denominacionistas. Y si te vi ni me acuerdo, pero el Señor me dice claramente, mi palabra, dice el Señor, que es para todos. Pedro, Dios le preguntó a Pedro que si le amaba. Y Pedro le decía que sí, le dijo 3 veces que sí. Entonces le dijo el Señor, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Le dijo, alimenta a mis ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se trata de ser un anatema religioso del mismo infierno que se va a una locación pretendiendo que porque va a sentarse en una silla y a disque hablar palabra y no la vive, entonces así va a ser salvo. No, porque si usted ahora no le habla a su hermano o a su hermana, entonces usted no es salvo. Si usted ahora no ama a su hermano y a su hermana, teniéndola de frente, entonces usted déjeme decirle que usted no irá al reino de Dios. Porque ¿cómo va a ir la gente que no se habla hoy en día, que se muerden, que se pelean, se odian, se aborrecen, envidian que porque uno tiene el don que Dios nos dio de profecía? ¿Por qué? Si hay tanta necesidad en este mundo para servirle a Dios, hay tanta necesidad para ser usado por Dios para gloria y honra del Señor. Porque hay tanta envidia y tanto celo ministerial cuando hay tanta necesidad en la tierra. Sin embargo, muchos a mí me odian, me aborrecen. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios y tristemente veo que el día que partan van a ir al mismo infierno. Porque no tienen a Dios, porque cuando se tiene a Dios se expresa con amor. Y si uno falla, pide perdón. Y si a uno le fallaron, uno perdona. Uno de tal modo que ya no se acuerda uno. Y todo es alegría, todo es paz, todo es gozo. Todo es una sonrisa cuando tú ves a un hermano y una hermana. ¿Por qué? Porque es Dios que nos anhela, nos quiere ver unidos, juntos como una iglesia verdadera. Así que si usted ahora no le habla a fulano, a mengano, a sutano, y le odia y le aborrece, y por causa de que es un hijo de Dios, entonces déjeme decirle que usted no va a ir allá en el reino de Dios. Usted va a ir al mismo infierno y en el lago de fuego, donde ahí va a estar gritando de terror, donde va a estar el crujir de dientes, el lloro en las llamas, entre gusanos enormes, como Dios me mostró cómo son gusanos satánicos que carcomen el cuerpo, el gusano del pecado, de la maldad, de la humanidad. Ahí va a ser el gusano que le va a carcomer, los tormentos que le darán los demonios y Satanás y los diablos en el infierno, que Jehová los reprenda. El fuego que nunca se apaga, el grito que nunca va a cesar, la gritería. Usted no tendrá paz ni tranquilidad jamás en su vida en el infierno ni en el lago de fuego. Nunca sabrá lo que es descansar. Usted tendrá sed, usted tendrá hambre, usted tendrá dolor intenso y con otro cuerpo que usted será multiplicado su dolor en el infierno y en el lago de fuego. Pero ahora se goza y se deleita que pasa de frente y no le habla a fulano, no le habla a mengano, casi lo empuja, lo odia, lo aborrece, lo ve con mala cara. ¿Pero qué? Yo muchas veces digo, ¿qué les hice? ¿Pero yo qué les he hecho, Señor? Solo he hablado tu palabra. Muchas veces he ido y darle un abrazo a algún hermano y a alguna hermana. ¿Y qué me han hecho? Me han aborrecido. Dije, Señor, esa diosa que aborrecen, porque el amor puro y verdadero y santo viene de Dios. Así que a quien rechazan es a Dios, no a mí. Porque dice la palabra de Dios que por cuanto todo lo que hicieron, lo hicieron a Jesús. Darle de comer, darle de beber, vestir a alguien necesitado. Muchas veces en los hospitales Dios nos tiene que llevar con una enfermedad para ir a predicarle a alguien, para ir a hacer su voluntad. De lo contrario no vamos. Pero hoy, ¿qué hace la gente? Hoy hace la gente apenas se enferma y en vez de ir a Dios, orar, ayunar y decir yo soy sano en el nombre de Jesús y hablar con Dios día y noche y aunque sea enfermo le serviré. ¿Qué hacen? Andan pidiendo dinero. Todo el tiempo piden dinero. Piden dinero, piden dinero. Pero están gordos, glotones, porque una persona que de verdad tiene necesidad no tiene ni para comer, está hasta flaco, delgado, ayuno pasa, vigilia. Pero hoy en día apenas te enfermas de algo leve y pide dinero para el doctor. No, Señor, sí hay que ir al doctor cuando Dios manda y ordena, pero primero hay que ir a Dios, número uno a Dios. Número uno a Dios. Y Él dirá dónde iremos y qué haremos porque tiene un propósito.
Los hijos de Dios no vamos a un doctor a verlo por casualidad, porque el día que Dios nos va a llevar quizás hasta enfermos, porque de otro modo no vamos, y nos va a llevar para predicar, para evangelizar, para regalar Biblias, no para venderlas, para hablar palabra de Dios. Y no por ofrenda ni por diezmo, es por la salvación de las almas. Así es nuestro Dios. Dios provee, pone el querer como el hacer para que alguien te regale algo, ropa, comida o dinero, lo que sea. Pero hay matrimonios que incluso son hombres los que piden dinero y mujeres también que andan pidiendo dinero. Dios alguna vez nos va a pasar por necesidad para probar a otros, pero no es una costumbre que todo el tiempo andemos pidiendo dinero. Como les voy a hablar en un testimonio que Dios me dio de cómo la gente hoy anda. La palabra de Dios es real y verdadera. Les voy a leer una parte de esta palabra porque yo ya les había hecho otros videos donde Dios habla del don de lenguas. Si no atesoran a Dios y su palabra, pues allá ustedes darán cuentas a Dios. Porque yo no estoy aquí para ser ociosa, yo no estoy aquí solo porque sí, estoy aquí porque Dios me ha mandado y debo de obedecerle, porque el día que yo parta de este mundo yo le voy a entregar cuentas a Dios. Porque mucha gente piensa que ser cristiano es cristiano sin hacer nada. No somos salvos por obras, pero cuando somos salvos Dios nos hace hacer obras que Él manda a su voluntad. Hay mucho trabajo que hacer y no es por diezmo y no es por dinero ni por ganancia de nada deshonesto. Es por ganar las almas y punto. Y lo demás Dios proveerá. Si en verdad creemos en Dios, Dios proveerá. Porque muchas veces cuando Dios nos ha pasado por situaciones donde necesitamos algo para probar a otros, nos damos cuenta que Dios nos los hace ver tal lo que son. Son gente sin salvación que no te van a dar ni un vaso de agua. Que no te van a preguntar, ¿tu mamá sanó? No te van a preguntar cómo está tu madre, cómo sigues tú, necesitas algo, un vaso de agua. Hay muchos hombres del mismo infierno que aún bautizados. Lo que buscan mujeres es para apartarlos de la salvación porque no tienen salvación, porque lo que quieren es meterse sexualmente, que Jehová los reprenda, los azote y los latigue y les dé un poco del infierno para que aprendan a temer a Dios. Porque las mujeres, las hijas de Dios y todo lo que Dios creó, no somos objeto sexual ilícito. Todo tiene un propósito y por eso debemos escudriñar la palabra de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. De otro modo, en el infierno estarán. Mucha gente, el catolicismo le encanta, le fascina el catolicismo, porque ahí hacen y deshacen. Es el camino ancho, es la gran ramera. Ahí hacen y deshacen todo lo que les da la gana. Y piensan que así irán con Dios. No irán con Dios. Muchos se apartaron del camino del Señor y lo que siguen son religiones, sectas, denominaciones. Así están las rameritas, las denominaciones cristianas, las sectas cristianas, las religiones cristianas, donde cada uno hace lo que le dé la gana. Podridos sus corazones de odio, de rencor, de lascivia, lujuria, celo ministerial, aborrecen, odian, buscando el dinero, la fama, apartar uno del otro, que Jehová reprenda al diablo. Dinero, enfocados en el diezmo, enfocados en la ofrenda, enfocados en dame, mírame, y para capturar las almas inconstantes, ingenuas por decirlo, aparentan hablar en lenguas. Pero muchas veces Dios me ha dicho que los lenguajes son satánicos, abren portales satánicos. Los demonios vienen, se apoderan de la gente, por eso hay que tener cuidado donde nos congregamos. Muchas veces amamos a las personas, pero debemos de apartarnos de esa gente que ya no anda en Dios, que las tinieblas viven y moran, que Satanás los ha hecho muertos como carbones, estatuas negras sin vida de Dios. Aún leyendo libros, aún teniendo la Biblia, aún congregándose, son demonios en las personas. Por sus frutos se conocen y debemos de salir de esos lugares, porque en vez de nosotros traer luz de Dios, llenura de Dios, lo que nos invaden son tinieblas, porque ellos rechazan a Dios. Ya conociendo a Dios, ya siendo bautizados, ellos rechazan la propia palabra. Ellos tienen doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Y ahí tinieblas se mueven de odio, de celo. Todo lo que es el mundo satánico en las religiones se está moviendo. En vez de que uno venga glorioso, gozoso, tranquilo, no, uno trae tinieblas porque ellos matan, contritan al Espíritu Santo, matan ellos quisieran matarnos. Satanás viene a tirar para matar, robar, matar y destruir. Cuando una persona habla en contra de la propia palabra de Dios y quiere hacer lo que le da la gana y eso pretende enseñar a otros, usted tiene que salir de ahí, porque ahí es Satanás moviéndose y esa persona no es salva.
Muchas veces yo he ido a locaciones donde he ido a hablar la palabra de Dios y me aborrecen. Yo he visto tinieblas en esa persona que habla, he visto tinieblas que van directo a nuestro corazón, directo a contritar el Espíritu Santo y a robarnos la salvación, porque esa gente no es salva. Esa gente practica toda clase de pecados, delitos y vicios y de todo, y pretenden que así van a ir al reino de Dios. Están equivocados, tienen una falsa fe. Una falsa fe que cuando de repente mueran arderán en el infierno y en el lago de fuego. Y debemos de salir de esos lugares donde la gente dice salvo, siempre salvo, hagas lo que te dé la gana, tú vas a estar salvo. No es así. Escudriñemos la palabra, escudriñemos la Biblia y no nos congreguemos donde no debemos de congregarnos, porque muchos satanáses ahí andan, muchos satanás moviéndose en donde solo buscan el dinero, el diezmo, la ofrenda, hacen y deshacen, se meten unos con otros en la congregación, van a bares, toman, beben, bailan, hacen y deshacen. No hay Dios en ellos, no hay Jesús en ellos. Siguen siendo lo mismo, pero Satanás los está usando para ir a la congregación y llevar las tinieblas y dispersarlas a otros. Entonces no hay avance. Por eso Dios es santo y Dios es un Dios de orden. Y si tenemos que salir de un lugar, tenemos que salir. Si usted escudriña la Biblia, en la Biblia habla de varios hermanos y hermanas que se congregaban en sus propios hogares. Ahí era la iglesia de Dios. Yo les he puesto en otros videos, les he hablado de cómo la Biblia dice que aún en nuestros propios hogares nosotros nos podemos congregar. 2 o 3, dice el Señor, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Así que usted puede con sus hijos dedicar tiempo a orar en su casa, dedicar tiempo a cantarle a Dios, dedicar tiempo a escudriñar la palabra, a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, porque no solo se trata de ir a una locación y reunirse ahí cuando ahí reina el diablo muchas veces. En su propio hogar puede buscar a Dios, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus hermanos, hermanas, con sus vecinos, impartir la palabra por las calles, por todos lados. Pero ¿saben para qué tienen sus locaciones y sus cuevas de ladrones muchos? Para sacar el dinero, el diezmo, porque lo han tenido como un negocio mundano, como un negocio satánico, disfrazado de luz. Y ha llegado a tal extremo que el diablo, para engañar a la humanidad, hace creer que hablan en lenguas, cuando esas lenguas muchas veces no vienen de Dios, son satánicas. Porque ya les expliqué y que se les quede bien claro. Las lenguas de la Biblia son idiomas, son dialectos, aunque sean idiomas angelicales, porque Dios hizo todos los idiomas, Dios hizo todos los dialectos, Dios hizo todo lo que se entiende. Dios no es un Dios de confusión. Así que si usted pretende hablar en lenguas, usted está condenado, porque si usted no sabe lo que dice y usted no sabe qué idioma es y cómo usted va, y no sabe interpretar, entonces reprenda al diablo y échelo fuera, que no lo engañe. Porque usted está hablando diabluras, usted está abriendo portales satánicos, usted está extendiendo el reino satánico, usted está llevando a mucha gente al infierno y usted va a recibir mayor condenación. Así que ponga atención el hablar en lenguas, que es algo muy delicado. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, 1 en adelante, palabra de Dios para gloria y honra de Él y para edificar su iglesia. El hablar en lenguas se titula, aquí claramente Dios nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero ¿qué dice seguid el amor? Seguid el amor verdadero de Dios, puro, santo y limpio. Como amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, si usted va a hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, si usted va a hablar en lenguas, y de verdad es lengua de Dios, entonces usted hable para sí en silencio, en secreto con Dios, para que usted se edifique con Él. ¿Para qué usted le enseña a otros? ¿Para ser visto? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Así que si van a profetizar y vamos a profetizar, que sea que se entienda, no un lenguaje que nadie entiende. Porque aquí dice claramente, porque el que habla en lenguas, si de verdad es Dios hablando a través de esa persona, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende.
Entonces, si nadie la entiende, entonces hable para sí, dentro de sí, con Dios en el Espíritu. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ven lo que dice? Que profeticeseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Para qué se hablan en lenguas también y se interpretan? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Escucha lo que dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Así es, incluso si usted habla en lenguas y usted se edifica a Dios, usted habla con Dios y Dios con usted, es algo que usted debe entender, no es cualquier palabrería que usted no entienda. Es algo que le tiene que edificar a usted y traducirlas para que sea edificada la iglesia también. Porque aquí dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así es, pero si usted solo habla palabrería, que usted ni sabe lo que dice y ni Dios lo entiende, ni usted a Dios, entonces usted está siendo un extranjero. Usted no es salvo, usted no está en el reino de Dios, usted no es parte de la iglesia, usted es un extranjero a Dios y Dios a usted y a los hombres. Dice, para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a que si nosotros vamos a tener dones, que sea para qué, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Y usted en qué va a edificar algo cuando usted se pone a hablar palabras que no tienen sentido? Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así es, dice claramente, escuche 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si usted va a hablar una lengua que no es su lengua natal y que tampoco es la que los que están enfrente de usted la entiendan, entonces usted pida en oración poder interpretarla. A ver si es cierto que usted va a interpretar lo que Dios le está hablando. Pero hay de usted si usted pretende engañar a la humanidad, porque usted se engaña a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Si usted pretende que hablan lenguas para capturar a los ingenuos, a los que no son de verdaderamente hijos de Dios, y usted está haciendo piedra de tropiezo, hay de usted, porque si usted pretende hablar en lenguas que de verdad vienen del mismo infierno, usted está abriendo portales satánicos y su recompensa la va a tener en el infierno, porque Dios es un Dios de orden. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es, ¿de qué sirve que usted ore en lengua desconocida? Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Usted no está siendo edificado. ¿De qué sirve entonces? Dios es un Dios santo, puro, perfecto, que a usted no le va a hacer hablar algo que usted no va a entender, porque Dios no es así. Si usted está hablando y balbuceando algo que usted ni entiende ni sabe qué es, entonces usted no está viniendo eso de Dios. ¿Para qué Dios le va a dar un lenguaje que ni usted entiende ni los demás? O sea, póngase a pensar. No sea como los idólatras mundanos de los católicos que creen en santos, imágenes de yeso, muertos sin vida, que lo único que se apodera es Satanás para operar a través de ellos, para matar a la humanidad y llevársela al infierno. A usted se está engañando igual cuando usted pretende hablar en lenguas que Dios no le ha dado,
que ni usted entiende, ni que vienen del mismo infierno. Usted entonces hallará adorando al diablo, extendiendo el reino satánico. Tenga cuidado lo que hace. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mas sin embargo hay tanta gente en tinieblas que a todo lo que sea, aunque no entiendan nada, dicen amén. Así está el pueblo sin discernimiento. Así está la gente en tinieblas. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice el apóstol Pablo, miren lo que dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hay mucha gente que Dios ha dado don de lenguas, de idiomas, de dialectos para edificar la iglesia, y ni aún así entienden. Como ahorita los que me están escuchando que estoy hablando en español lo que Dios habla. Pero hay mucha gente que le va a importar nada, van a seguir haciendo de las suyas. Pero de repente que caigan al infierno y al lago de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes por querer, como dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve que ganare al mundo y perdiere mi alma? Esa palabra se refiere a que mucha gente quiere ganar el mundo para sí, para la gloria y honra de sus propias personas carnales, pero no para gloria y honra de Dios ni salvación de las almas. Entonces, ¿de qué sirve? Que engañe a todo el mundo, que gane para el infierno a todo el mundo, pero allá va a tener su recompensa en el infierno y en el lago de fuego, porque su alma está perdida sin Dios. Se engañó a sí mismo y engañó a muchos, más condenación tendrá. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero ¿qué hace hoy en día los que pretenden hablar en lenguas? Capturando las almas de los inconstantes, de los tibios, para que sean sus ídolos, como Satanás. Jehová lo reprenda. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Hacia las profecías que Dios da, porque mucha gente se ha apartado de Dios, mucha gente se volvió al mundo, ya no oye la voz de Dios, aunque Dios le habla, aunque Dios lo busca, ya no oye la voz de Dios. Entonces Dios tiene que usar a las personas, a los profetas, a los verdaderos predicadores, a los verdaderos pastores, evangelistas, para recobrar esas almas que el diablo las ha engañado. Después de conocer a Dios se han apartado. Por eso es que dice: pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sino a los incrédulos. Las lenguas son señales para que la gente vea que Dios da el don de lenguas e idiomas para hablarles a esas personas que no hablan nuestro propio idioma. Pero ellos verán y dirán: oh, cómo este hombre me está hablando en mi idioma. Porque es Dios quien hace hablar ese idioma para que esa persona sea alcanzada, para que se le hable la palabra y entienda. Por eso dice: pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque la profecía, como les digo, mucha gente ya hoy en día saben que hay Jesús, saben que hay una Biblia, saben que hay Dios, y les ha importado nada. Se apartaron de Dios, se fueron al mal camino, legiones de demonios hierven en su ser, y Dios busca esas almas. Por eso es que los profetas Dios los manda para hablarle a un pueblo errado, como ahorita que Dios me está usando para decirles: dejen de hablar ese falso hablar en lenguas. Si usted no entiende lo que está hablando y solo usted balbucea palabras porque sí, para aparentar, déjeme decirle que usted está rumbo al infierno y al lago de fuego. Porque todo lo que usted tiene que hablar, tiene que entenderlo, su espíritu, y interpretarlo. Si no, calle, hable para sí dentro de sí mismo. Si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. Ven, aún la profecía también va a convencer a algún incrédulo o indocto. La profecía no es directamente para los incrédulos, para los que nunca conocieron a Dios. Es para los que se han apartado, para los que ya son creyentes. Porque la profecía también habla
confirmaciones, lo que Dios quiere que se haga, nos da confirmación de lo que Dios quiere que se haga, porque está perfeccionando a su pueblo y a su iglesia. Por eso, si entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Pero como ustedes que hablan en lenguas, que muchas ni siquiera vienen de Dios, al contrario, son aberturas demoníacas, son portales diabólicos donde salen espíritus malignos y se apoderan de las almas. Usted no está sirviendo a Dios ni tiene su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo va a ganar esa alma? Porque aún aquí dice que cuando profetizamos son alcanzados muchos. Porque dice, pero si a todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ven? Así que mucho cuidado, se los digo en el amor de Cristo, y de verdad esta palabra Dios me está tocando a darles, porque de verdad Dios está airado de ver cómo su disque llamado pueblo está desenfrenado, como burro sin mecate en tinieblas, en rumbo al abismo. Como Dios me recuerda un sueño que Dios me dio, muchos profetas los vi vestidos de vestiduras, pero ya sus vestiduras estaban negras, estaban manchadas, grises, estaban en tinieblas, rumbo a caer a un gran abismo donde iban todos los incrédulos por delante, y en medio iban los disque profetas. Entonces Satanás reinaba ahí, atrapándoles en muchas cosas que no están haciendo como Dios manda. Ellos piensan son profetas, pero el enemigo los ha engañado y están caminando rumbo al abismo, viendo pornografía, hablando falso, hablar en lenguas, torciendo la palabra de Dios, no teniendo temor a Dios, y sus vestiduras ya no son blancas, están llenas de tinieblas, de cenizas, de manchadas, y van rumbo al abismo. Así Dios me lo mostró. Y más Dios me dijo, yo digo, Señor, ¿qué hago aquí? Me dijo el Señor, que Dios me había puesto porque Dios estaba en mí para desenmascarar las artimañas del diablo y ponerle un alto a sus diabluras pornográficas, para hablando la palabra de Dios y advirtiendo a la humanidad que deje de ver cosas que no convienen y que dejen de hablar ese falso en lenguas que no es conforme a Dios ni de Dios, porque muchos van a caer al abismo, neófitos, profetas jóvenes, profetas que no temen a Dios del todo, van rumbo al abismo y van a caer en el mismo infierno. Sorpresas se llevarán pensando que Dios está con ellos, caminando en la tibieza, caminando en la mundanalidad, caminando sin temor, fingiendo un hablar en lenguas que no es de Dios. Así que mucho cuidado, en mí no quedará. Yo me deshago de esta carga hablándoles una vez más lo que Dios me está hablando, porque como les digo, yo ya varias veces les he hablado en los videos que Dios me ha dado su palabra en los canales. Ahí busquen, escuchen. Quizás a muchos no les gusta lo que posteo, porque yo no pongo levadura. A mí no me agrada, porque de verdad yo amo a Dios y yo no quisiera estar en un infierno donde Dios me ha mostrado parte de cómo son torturadas las personas y muchas cosas que Dios me ha mostrado, y su palabra lo dice. Yo no voy a perder mi salvación por causa de nada ni de nadie. A mí no me importa nada más que Dios y la salvación de las almas, y que yo un día también llegue al reino de Dios, porque triste será para toda la humanidad que no se fijen cómo andan y que al rato caigan en el infierno y en el lago de fuego, pasando una eternidad. Aquí en esta vida se viven 100, 80, qué sé yo cuántos años, pero en el infierno y en el lago de fuego será una eternidad en tormento y en dolor. La Biblia es clara lo que nos habla. Nos habla mucho que debemos saber, no todo lo que hay en el más allá, pero sí bastante que Dios sabe que necesitamos para saber qué hay en el más allá, qué hay en el reino de Dios y qué hay en el infierno. Así que yo le invito a que dependa de Dios al 100% y que escudriñe su palabra y que no haga nada que Dios no aprueba. Un poquito de levadura y leuda toda la masa. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Esto es lo que dice: si usted va a hablar un lenguaje que ni usted entiende ni nadie, usted calle. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, hable con Dios realmente. Hable con Dios realmente lo que usted no puede hablar en un lenguaje que otros entienden. Pero no pretenda ser el centro de atención, no pretenda engañar a la humanidad, no pretenda hablar un falso hablar en lenguas solo para capturar las mentes de los neófitos, de aquellos que no están bien cimentados en Dios, que no tienen discernimiento. Porque créame que, como dice la palabra de Dios, más vale que usted se amarre una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar. O sea, porque lo que le va a venir va a ser peor de lo que usted espera, peor de lo que usted cree. Con Dios no se juega. Dice Dios que aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Mucha gente está destruyendo el templo de Dios porque le está dando tinieblas. En vez de alimento espiritual que venga del cielo, le está dando tinieblas. ¿Por qué? Porque son haciendo cosas que son del diablo, que no son de Dios. Jehová reprenda al enemigo. Asimismo dice: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es, usted mismo frenes esa lengua si usted sabe que ese lenguaje no viene de Dios, y haga como esta palabra dice, para edificar. Y si usted no va a interpretar lo que usted está hablando, calle y hable para sí mismo y hable con Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aquí el apóstol Pablo manda callar a las mujeres que también eran bochincheras, que están en la congregación, y en vez de poner atención a lo que Dios está hablando a través de un profeta o de un siervo de Dios, de una sierva, están en la chismería, están entreteniendo al marido, murmurando, preguntando: ay, ¿por qué dice esto? ¿Qué quiere decir? Pregunta en sus casas, dice el apóstol Pablo. Ahí que los maridos les enseñen si algo no entiende, pero no interrumpa. O sea, que todo debe de ser con orden y no ese desastre que hoy se mueve en las locaciones, esa saltadera, esa tembladera, esa gritadera, manifestación de demonios. Porque cuando una persona hace todo ese tipo de movimientos extraños, déjeme decirle que son demonios. Porque Dios es un Dios de paz y de orden. Dios es un Dios de paz y de orden. Dios no es un Dios de desorden, de desastre, de gritería. Eso es el infierno, donde la gente está atormentada y no paran. Se mueven de un lugar a otro, gritan. Así muchas ocasiones está el mismo infierno operando y manifestándose en esos lugares. Porque la palabra del Señor dice que mi casa es casa de oración, pero la habéis hecho cueva de ladrones, sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí lo que les importa es el dinero, el diezmo. Y Dios eso le pone airado. Jesús está airado. Pues Jesús volcó las mesas de aquellos cambistas fariseos que vendían animales y les tiró las monedas en el suelo y los latigó las mesas y las tiró, porque Dios aborrece que la gente esté enfocada en el dinero y no en la salvación de las almas, ni en adorar a Dios, ni en buscar el consejo de Dios y hacer su voluntad. Escudriñe la Biblia si usted no cree lo que yo le estoy hablando. Así que Dios aquí nos manda claramente: si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así es, esto que les habla el Señor a través de esta palabra y de mi boca, que es palabra de Dios, es algo que son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues ignore. Ignore, porque cada uno va a dar cuentas a Dios y cada uno estará en donde le corresponde su lugar: el infierno, el lago de fuego o en el reino de Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, les voy a dar el testimonio de lo cual Dios nos habla, porque déjenme decirle que la palabra de Dios es una palabra viviente. La escudriñamos, la oramos, hablamos con Dios, la asimilamos, la disfrutamos, nutrimos nuestro espíritu y opera en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y se expresa todo lo que Dios nos enseña. Pero también Dios nos va a dar experiencias conforme a su palabra, porque Dios es un Dios que nos habla de muchas maneras para que entiendamos. Si no entendemos, no es culpa de Dios, es culpa de uno que no quiere y porque le da entrada al diablo.
si usted lo saca en el nombre de Jesús y usted no le permite al diablo hacer nada, el diablo no hará nada que usted no le permita. Porque agárrese de Dios, métase en Dios, mézclese en Dios y que escudriñe la palabra y haga todo lo que Dios manda y ordena en su palabra. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios no se va a llevar a nadie que tenga mancha en su vestidura. Tenemos que estar con vestidos sin mancha, sin arruga. Tipifica que estamos perfectos. Santos, dice el Señor, sed santos y perfectos porque yo soy santo. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Así que les voy a platicar, miren, a donde yo me congregaba, no voy a dar los nombres ni nada porque no tiene sentido, solo lo digo porque testimonio de cómo Dios nos habla y Dios no puede ser burlado, Dios siempre pelea por nosotros. Como les digo, yo he ido a varias locaciones donde Dios me ha mandado, pero ha habido mucha maldad, tristemente. Sí, he sido siempre aborrecida y eso no es una sorpresa porque la Biblia lo dice, que somos como ovejas al matadero. Incluso en Jerusalén mataban a los propios profetas que Dios mandaba para salvar a la gente. Imagínense, tan grave está la situación y peor en día que estamos en tiempos apocalípticos. Pero bueno, donde yo me congregaba, pues nos reuníamos, íbamos a predicar, a evangelizar, a cantar a reunión de hogares, a visitarlos. Pero pues a veces el diablo se mete hasta en los ancianos, en los predicadores, pastores. Siempre tenemos que tener cuidado en qué atmósfera andamos, porque lo que hay en nuestra mente, eso es lo que somos. Lo que hay en nuestro espíritu, eso es lo que somos. Si andamos con una mente de Cristo renovada conforme a su palabra y un espíritu nuestro lleno de Dios, entonces andamos en la presencia del Señor. Su reino está en nosotros, aquí en la tierra. Pero si andamos en nuestra mente carnal, con ojos de pecado, que ya entró el enemigo y se quedó ahí, entonces eso es lo que se va a manifestar. Si alguien no tiene a Dios, eso se va a manifestar. Entonces hay que saber, a través de las escrituras es como nuestro espejo donde nos miramos en qué atmósfera andamos, en el reino de Dios o en el reino satánico del infierno, porque mucha gente está aquí pero ya en el infierno está. Y muchos estamos aquí, pero a la vez estamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida y Dios está con nosotros. Y bueno, entonces había un hombre que se dice anciano, pues de pronto como que se empezó a salir del Señor y bueno, un día conversando rumbo a la locación, me preguntó de un restaurante y yo le dije que ahí vendían comida, pero ese lugar eran lugares de gente católica, idólatra. Entonces ese restaurante, pues la comida era casi lo triple más cara que en otros restaurantes. Entonces me preguntó que si yo había ido a comer ahí. Le dije sí. Me dijo, ¿y qué precio tiene esto? Y que no, bueno, yo le dije. Y entonces cuando yo le dije que no recuerdo si una torta, una semita, le dije, en otro lugar la venden a tal precio, pero aquí la venden casi 3 veces más el precio. Bueno, él se rió y se empezó a burlar. Y porque yo le dije, honestamente, eso para mí es un precio caro, porque otros lo tienen a un precio y esta persona casi lo tiene 2, 3 veces más el precio. Entonces esa persona que yo le dije, o sea, yo pensé que estaba en la presencia de Dios, pero no, él estaba en la carne, estaba ahí el diablo metido, que Jehová lo reprenda. Entonces él se empezó a burlar de mí. O sea, se empezó a burlar de mí porque yo le dije que para mí ese precio que tenían en ese restaurante, un restaurante por ahí, por la Livingston, por ahí cerca del Futown, por ahí es un restaurante, ahí vendían muy caro la comida. De ahí que todos los restauranteros se animaron y siguieron ese ejemplo satánico de poner toda la comida mucho más cara. Claro, muchos quebraron, se fueron a la ruina, porque donde ponen precios injustos, déjeme decirle que tarde o temprano le vendrá la ruina. Y en el infierno, si muere, usted ahí llegará. Porque usted no está en el enfoque de bendecir a las personas ganando un poco de dinero. Usted está enfocado no en servir al prójimo. Usted está enfocado en exprimirle hasta el último peso y enriquecerse. Eso es una intención satánica que el diablo pone. ¿Y dónde van a ir las almas? Al infierno y al lago de fuego. Bueno, pues yo le platicaba a ese hombre que se decía anciano. Lo amo en el amor de Cristo y oro por él, porque el diablo siempre se va a meter en los que menos esperamos. Siempre hay que asegurarnos que estemos en Dios,
o mirarnos en qué estamos, si Dios está en nosotros o es el enemigo. Y conforme a la palabra ahí nos podemos dar cuenta si Dios está en nosotros o es el enemigo. Que Jehová lo reprenda. Y bueno, se burló cuando yo le dije que pues daban la comida muy cara y que en otros lados pues costaba una parte y ahí eran casi 3 veces más de lo que en otros lados eran. Entonces él se empezó a burlar, se empezó a carcajear, o sea, burlándose de que yo no soy millonaria. Ese hombre supuestamente tiene riquezas, pero también cobran las conferencias de la iglesia, cobran, piden dinero. Él siempre se la pasaba pidiendo dinero, que para la iglesia en España, que para la iglesia acá, que para allá, que para acá. Siempre se la pasaba pidiendo dinero. Supuestamente es un hombre estudiado, es un hombre con carrera, es un hombre que tiene muchísimo dinero. Y bueno, yo no entiendo por qué siempre pedía mucho dinero en la locación de iglesia, que para sustentar otros ancianos en otros lugares, y siempre se la pasaba. Y dije, bueno, ¿por qué si tiene mucho dinero, por qué no toma del suyo y le manda a esas personas, a esos hermanos, si en verdad están sirviendo en otro lado? Pero bueno, dije, bueno, él siempre pedía dinero a pesar de tener carrera, a pesar de tener carros, de tener dinero, buena casa, viajes. Posteaba que en redes sociales andaba de viaje, de vacaciones, en lugares de lujo, comiendo langosta, en hoteles de lujo. O sea, un hombre que tiene mucho dinero. Entonces, pues a él se burló de mí, él se burló y se burló porque yo le dije que esa comida, el precio era cara y que pues era injusto. Bueno, entonces en ese momento el Señor, cuando ese hombre se estaba burlando, el Señor me permitió callar y me dijo que no dijera nada. Bueno, yo sentí feo, ¿no? Dije, oh Señor Jesús, dije, reprende al diablo. Yo pensé que este hombre andaba en el Señor, pero no, el diablo era en él, o sea, su burla, su carcajeo, o sea, andaba en la carne. Muchas veces manejaba espantoso, o sea, se sentía el influjo de Satán, ¿no? Que Jehová lo reprenda. Y bueno, yo no dejé nada, pasó el tiempo. Pero también un día me pasó a buscar y yo ya no quería ir a predicar con él, ya no quería, porque yo no lo sentía que estaba en la presencia del Señor él. Entonces yo solo oraba y ya no quería ir, pero me pasaba a buscar a mí para ir a predicar a otros lados, igual con mi esposo, con mi niño. Y en una ocasión pasó otra vez y bueno, dije, Señor, ayúdanos. Empezamos a orar y nos fuimos, que por cierto manejó terrible. Llegamos en un lugar y bueno, llegamos a esa casa de unas personas que estaban completamente errados, ya bautizados, pero haciendo cosas que a Dios no agradaban, en una actitud muy diabólica. Y bueno, fuimos a verlos. Entonces estaba oscuro el lugar donde íbamos a entrar en los apartamentos. Estaba muy oscuro. Y yo le dije todavía a ese hombre, tenga cuidado donde camina, por favor. Cuando yo terminé, casi ni terminé de hablar las palabras, pero él no me hizo caso. Le dije, tenga cuidado porque aquí está muy oscuro, puede haber hoyos o algo con que tropezarnos. E incluso le dije eso también a mi esposo y a mi niño, y ellos hicieron caso. Pero este anciano, se adelantó, un hombre chino que se cree muy sabios, bueno, se adelantó. No es que yo hable mal de la gente, pero hay que hablar la realidad. Se adelantó y no me hizo caso. Cuando yo vi solamente como un resplandor de luz que vino del cielo, no fue como un rayo, fue como un resplandor de luz que vino. Y ese hombre se topó como con una banqueta de los mismos apartamentos, como que se topó en una banqueta. Y esa banqueta no tenía barandal, o sea, para subir las escaleras de un apartamento, sino que era como una banqueta. Y bueno, cuando yo le dije, cuidado, tenga cuidado, no se vaya a caer, entonces no hizo caso. Yo vi como un resplandor vino del cielo y cayó sobre él y él cayó en el suelo. Él cayó boca abajo en el suelo, se tropezó con esa banqueta y cayó, pero yo vi ese rayo de esa luz que cayó sobre él en su cabeza y cayó él al suelo. Pero gracias a Dios, yo invoqué a Jesús, digo, oh Señor Jesús, y fui corriendo hacia él y le dije, ¿está bien? Se levantó y dijo, sí, estoy bien. Pero el Señor me dijo en ese momento, me dijo, hija, eso es para que aprenda a no burlarse de ti. Eso es para que aprenda que aunque tú no eres rica y no tienes mucho dinero, pero eso es para que aprenda a no burlarse de ti. Y eso es solamente un toque, dijo, para que él aprenda
que de ti nadie se burla, porque el que se burla de ti y te hace sentir que tú eres pobre y que ellos tienen mucho dinero, me dijo, ante mi presencia son trapos de inmundicia. Y todo lo que ellos se burlan de ti, se burla de mí, y Dios no puede ser burlado, me dijo. Y eso solo es un toque para que aprenda a temer y que aprenda a no burlarse de ti. Pero yo no le dije nada, o sea, eso fue lo que Dios me dijo en ese momento. Yo solamente me acerqué y le dije, está bien, dijo sí, pero obviamente quedó marcado, golpeado de las espinillas del pie. De verdad, gracias a Dios, Dios fue bueno, solo fue un toque que le dio como un toque de disciplina. No se rompió los lentes, gracias a Dios. Sí, tuvo dolor en los brazos, no sé, dolor en el cuerpo, porque cayó en una banqueta de cemento, pero Dios fue bueno, porque no se le rompieron los lentes, porque si se le hubieran roto los lentes, se le hubieran roto los ojos, pero Dios fue bueno. Yo lo único que hice fue invocar a Jesús cuando vi esa luz que cayó sobre él y lo tiró boca abajo en esa banqueta. Dijo, oh, Señor Jesús, ten misericordia, Jesús. Y yo me acerqué, oh Señor Jesús, ¿está bien, hermano? Le dije, ¿está bien? Sí, sí estoy bien, pero andaba, o sea, dolorido, cojeando. Entonces eso fue lo que el Señor me dijo. Todo aquel que se burla de ti, se burla de mí, y Dios no puede ser burlado. Y eso fue solo un toque de disciplina que le di, porque Dios siempre es bueno, pero fue el Señor quien lo azotó y dijo, ojalá, para que se arrepienta y no se vuelva a burlar de ti, ni hacerte sentir que tú eres pobre y que porque Él tiene dinero es más que tú, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Bueno, entramos en ese lugar de esa pareja que lo que el Señor me ha mostrado y lo dice su palabra es que mucha gente pierde la presencia de Dios porque están enfocados en el dinero, en lo terrenal, y es ahí donde Satanás y sus tinieblas entran y roban la salvación de la humanidad y se meten a operar ahí porque no dan prioridad a Dios, no lo aman ni les interesa amar a Dios y conocerlo como nuestro verdadero Dios y contenerlo, ni amar al prójimo, sino que buscan los lujos, lo material de este mundo. Entonces es ahí cuando Satanás está metido en esa gente, porque se une a él, los engaña, los deslumbra, les pone ese falso amor al dinero, a la riqueza, a los lujos, los carros, las casas, el vivir de lujo a costa de quien sea y como sea. Y de eso no se trata, porque esas almas que son así viviendo en este mundo no tienen salvación. Así estén en la congregación, así se reúnan en una locación de iglesia, así se autonombren cristianos, líderes, profetas, evangelistas, pastores, no son salvos, porque la palabra lo dice y se la voy a mostrar, que ya muchos conocen esta palabra. Amén. Aquí en 1 de Timoteo 6:10 dice la palabra de Dios: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, la gente que ama el dinero, déjenme decirle que no van a llegar ni al reino de Dios ni están en Dios en esta tierra. Dice, fueron traspasados de muchos dolores, van a tener mucho más sufrimiento aquí en esta tierra, y si no se arrepiente van a estar en el mismo infierno y en el lago de fuego ardiendo. Miren, aquí el Señor nos habla de lo que mucha gente está haciendo hoy en día. El título es Piedad y Contentamiento. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:1 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina de Dios, su palabra, sus mandamientos, en realidad es piedad. Piedad a las almas, para que no vayan al infierno. Todo lo debemos de hacer por piedad, por amor a las almas y sobre todo contener a Dios y amar a Dios, como dice su palabra, con toda nuestra mente, alma, corazón, nuestro ser, todo nuestro ser, amar a Dios y contenerlo. Entonces el evangelio, porque aquí dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Así es, si alguien no predica por amor a las almas, ni amor a Dios como nuestro Dios verdadero, ni tiene la piedad de Dios hacia las almas, está envanecido.
Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Saben por qué? Porque esa gente que predica un evangelio torcido, una doctrina de demonios, de hombres, y que lo hace solo por el dinero, por el diezmo y la ofrenda, déjeme decirle que de su boca no desprende palabras de vida de Dios, desprende tinieblas, y que hace que la gente que los escucha en las congregaciones, lo que van a hacer, esas tinieblas van a penetrar en esas personas. ¿Y qué qué es lo que van a hacer? Y ahí es que viene, porque dice que el que está envanecido, el que hace eso, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Quiere decir que en vez de que ellos hagan por piedad, predicar, evangelizar por piedad a las almas, sino que ellos lo hacen por ganancia de dinero, de riquezas materiales, lujos, carros, todo lo hacen por eso. Toman la piedad como fuente de ganancia, dan una falsa piedad, se disfrazan de luz. Pero ¿qué dice? Apártate de los tales. Por eso muchas veces, aunque amemos a esas personas, tenemos que apartarnos de ellos, alejarnos. Porque en vez de que nos den luz y presencia de Dios, van a venir las tinieblas y van a querer apartarnos de Dios. Nos van a hacer la vida miserable. Nos van a conducir ¿a dónde? Al infierno. Nos van a querer apartar de la salvación. Porque los espíritus malignos empiezan a operar, y por eso debemos de que apartarnos de esa gente que solamente están enfocados en el dinero, en las ganancias. Pero dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Así es, debemos de estar contentos con lo que Dios provee conforme a su voluntad y seguir teniendo esa piedad, porque es gran ganancia. Pero dice, pero gran ganancia es la piedad. O sea, es muchísimo ganancia estar en Dios y tener esa piedad por las almas y tener contentamiento con lo que Dios ponga en los corazones de las personas, de los hermanos y hermanas, para proveernos en nuestras necesidades, no en lo que no nos hace falta. Porque dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así es. Cuando alguien se muere, el cuerpo queda allá abajo y el único que va de este mundo es el alma. Pero ¿dónde va a ir tu alma? ¿Va a ir con Dios en su reino o va a ir al infierno y al lago de fuego? Nada nos podremos llevar, nada. Nada de este mundo nos podremos llevar, nada. Así que Dios nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así es, si ya tenemos abrigo, casa, yo no tengo ni carro y honestamente no siento el querer de manejar, no me interesa manejar. Muchas veces cuando hay una necesidad de verdad, sí me gustaría manejar, pero por necesidad de algo que Dios quiere hacer en mi vida, para ir a algún lugar a predicar, o por necesidad de que uno necesita ir a comprar cosas, pero si yo puedo tomar un taxi, mejor lo tomo. Si yo puedo montarme en un bus, yo lo tomo. No me nace esa vanidad de querer tener un carro. No es urgente, no es emergente, porque si lo voy a tener por vanidad, entonces ya no es el Señor y su voluntad en mí, es la vanidad. Entonces hay que tener cuidado, porque dice que hay gente que anda en la vanidad, no andan en la piedad de Dios ni en su presencia, son envanecidos. ¿Y qué hacen? Que las congregaciones las corrompen, las tinieblas que ellos tienen, los demonios que ellos tienen, se los pasan a otros. Y así se va extendiendo el reino satánico disfrazado de luz. Pero hay que ir a la palabra de Dios para saber la verdad. Porque muchos dicen que andan así, pero ¿qué debemos hacernos? Dios nos manda apartarnos de ellos. Aunque muchos manipulan, no que tienes que congregarte. Claro, tenemos que congregarnos con Dios, dedicar tiempo a Dios, aún en nuestros hogares, predicar la palabra. El esposo debe predicar palabra, enseñar, instruir a su esposa, dirigir su hogar, a sus hijos en la palabra de Dios. Porque hay de aquel que diga que no tiene tiempo, hay de aquel, porque en el infierno ahí sí que tendrá mucho tiempo para arrepentirse y ya no habrá oportunidad.
Así que el hombre que tiene esposa y que ya es hijo de Dios, no se vaya al mundo maligno del catolicismo, porque muchos van a arder en el infierno. Dios me ha mostrado cómo muchas monjas están en el infierno. Mucha gente que creyó en el catolicismo está en tinieblas allá en el infierno. Satanás los tiene muertos en tinieblas. La religión nos salva, salva a Jesús, y cuando Él venga a arrebatar a alguien, lo va a tomar a sí mismo. Quiere decir que esté lleno de Jesús, lleno de su presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es el que va a ir con Dios a reinar. Dios no viene por religiones, ni por títulos, ni por dones de la gente. Dios viene por aquel que le contenga, que se ha mezclado con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que dice que nada vamos a llevarnos, pero Jesús, si lo tenemos en nuestro ser, Él vendrá a tomarse a sí mismo en nosotros. Nuestra alma unida a Él, nuestro espíritu unido a Él, nos llevará con Él. Así que como dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Están destruidos y perdidos sin salvación, hundidos en sus codicias. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué dice? Se extraviaron de la fe. Se extraviaron, o sea, se perdieron, se salieron, ya no hay fe. La fe es un don de Dios, no es nuestro. Entonces quiere decir que ya no son salvos, no tienen a Jesús, no tienen salvación. Han sido borrados sus nombres del libro de la vida. ¿Y por qué? Por causa de amar al mundo, al dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Hay mucha gente que entre más se la pasa, pide y pide dinero continuamente para carro, para casa, para lujos. Pide y no paga. Entonces, ¿qué está pasando? Como esa persona que les digo que fuimos a su casa, él decía que él quería ser rico, no importara a costa de lo que sea, ni no importaba si tuviera que pasar encima de quien sea. Lo que le importaba es tener lujos y riquezas. O sea, era un hablar satánico. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Esa persona, no es porque yo hable mal, por eso no voy a dar el nombre de esa familia ni nada, pero esa familia, llegamos a su casa, empezamos a orar, a cantar alabanzas, pero tristemente en ese lugar donde yo me congregaba, ahí no creen ni en milagros, ni tampoco creen en sanación. Ahí, si alguien está enfermo y va a la congregación, a ellos no les importa si usted se muere o no se muere. Ellos siguen en sus rituales, disqueamando, adorando a Dios, cantando y hablando la palabra. Si usted se está muriendo, lo agarran y lo llevan al doctor de inmediato. Pero no dedican tiempo ni minutos para orar por esa alma, porque a ellos no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me mostró? Que ese lugar es una secta. Tristemente es una secta, es una denominación, es una ramerita como todas las que el diablo ha hecho. La gran ramera es el catolicismo, pero las rameritas son las denominaciones, son las sectas, las religiones que han hecho para exaltar al hombre, a la persona que Dios usó. La persona quizás ya está muerta. Muchos sabemos que hay personas que ya están muertas, y esos libros que dejaron escritos los siguen leyendo y teniendo como prioridad antes que a Dios y a su palabra, la Biblia. Y muchos, teniendo la Biblia aún, no dan prioridad a Dios. Tienen la Biblia como un conocimiento en su carne satánica y toman lo que les conviene, porque el diablo también puede usar la propia palabra de Dios para disfrazarse de luz y conducirlo al camino del infierno. Por eso debemos de estar llenos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, para poder vivir la palabra de Dios en su voluntad. Porque sabemos que Satanás tentó a Jesús, pero Jesús le contestó con la propia palabra. Y Satanás tentó a Jesús con la propia palabra de Dios. Pero Jesús es más sabio que el diablo. Obviamente el diablo no tiene sabiduría, tiene astucia, pero no es sabio. Y Jesús es victorioso y le contestó conforme a la palabra de Dios. Así que cada palabra que tenemos en la Biblia debemos de estar llenos de Dios para poder aplicarla y vivirla, y para darle duro al diablo, que es la espada de doble filo, la palabra de Dios, y vivirla conforme Dios nos guía. Porque los que quieren enriquecerse, lo que están haciendo es rumbo al infierno. Pues déjeme contarle esta experiencia.
Fuimos a ver esta pareja que tiene 2 niños, un niño y una niña. Y bueno, ese ambiente se sintió muy pesado. Mi niño se puso inquieto, quería salir de ese lugar, no quería estar ahí, él quería salir. Puso a llorar sin control. Bueno, oramos, se calmó un rato, intentó jugar con esos niños. Esos niños tenían, ese niño y esa niña de verdad, es triste, pero tenían la misma imagen satánica de odio, de envidia, de celo, de avaricia, de rencor. Que Jehová reprenda al diablo. Por eso cuando dice la palabra de Dios que daremos cuentas al Señor, grandes y niños, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, dice el Señor. Yo les voy a mostrar esa palabra porque ustedes vean que yo les hablo con la palabra de Dios. Amén, alabados al Señor. Cuando Dios nos hace hablar su palabra, Él siempre nos va a traer la palabra de Él mismo, que es en la Biblia. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta que estamos hablando conforme a su palabra, porque nuestro hablar debe de ser el hablar de Dios y debe de ser conforme a su palabra, la Santa Biblia. Aquí el Señor nos muestra, miren, el juicio ante el gran trono blanco. Lo que les estoy hablando, que Dios me ha mostrado que hay muchos niños en tinieblas que son endemoniados y que Satanás los tiene muertos, no hay vida de Dios en ellos, y están muchos ardiendo en el infierno y en el lago de fuego. En el lago de fuego arderán. En cuanto ya tienen uso de razón, ya saben lo que es el bien, lo que es el mal, ya saben lo que a Dios agrada y lo que no, y lo siguen practicando la maldad, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y hay niños que ya saben, ya se les dice, no hagas esto porque a Dios no agrada, es condenación, eso es el enemigo que lo hace, renuncia a eso, y ellos siguen practicándolo, de repente mueren, van a ir al infierno porque se fueron sin salvación. Entonces, aquí el Señor nos muestra claramente que ante el gran trono blanco vamos a dar cuentas. Bueno, yo les voy a contar. Ese niño, esa niña tenía una expresión satánica de envidia, de celo, de odio. Mi niño quería jugar con ellos. Esos niños no le prestaban ni los juguetes, le cerraban la puerta de su habitación. Incluso estaba un mover muy satánico, terrible, que Jehová reprenda al diablo. Le aventaron la puerta en su cara, casi le machucan la mano. Bueno, mi niño estaba muy triste, estaba llorando porque él es un niño que busca siempre amiguitos, la hermandad en Cristo. Y bueno, se puso a llorar, lo saqué para afuera. Fue terrible ese mover. Después vi a Satanás a través de otro disque hermano en la lujuria, en la lascivia, en la codicia. Otro disque anciano estaba hablando puras diabluras, que Jehová reprenda. No, fue algo terrible. Fue un impacto completamente espantoso. No había paz, no había gozo. Mi corazón, el Espíritu de Dios, yo sentía que se contritaba dentro de mí. Ahí Dios me usó para hablar palabras, se rieron, se burlaron. Bueno, era terrible lo que estaba pasando ahí. Mi niño traté de controlarlo porque esos niños nunca quisieron jugar con mi niño, le aventaban la puerta, le azotaban la puerta, y esos niños sentían un placer diabólico cuando veían llorar a mi niño. Incluso llegué a ver hasta en el padre y la madre de esa casa donde fuimos a ver cómo se reían y se burlaban de lo que hacían sus hijos endemoniados, que Jehová reprenda a esos espíritus malignos. Entonces me pude dar cuenta que en ese hogar no reinaba Dios, y eran gente ya bautizada, eran gente que se congregaba. Supuestamente ese hombre era líder de otra iglesia, de otra locación de iglesia. Entonces vi todo ese sentir satánico en esa casa. Fue terrible, fueron unos ataques horribles. De verdad, Dios es grande, Dios es poderoso. Yo vi toda la gente llena en tinieblas, los que me acompañaban en esa congregación, de verdad. No es que yo sea la gran cosa, de verdad, pero yo me sentí que era la única que estaba llena de Dios en ese momento, y mi niño. Tal vez mi esposo, no lo sé, no recuerdo exactamente, pero yo recuerdo que todo mundo lo vi en tinieblas, hablando sandeces, hablando en contra de la palabra, incluso con la palabra que estábamos hablando. No sé, hay tal manera que el diablo engaña de una manera espantosa. Por eso la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen salvación.
Entonces hay mucha gente que aún con la palabra en la mano, cantando, dice alabanzas a Dios y estando en una congregación, aún se manifiesta el enemigo. Que Dios tenga misericordia de todos. Lo que yo estoy hablando es verdad. Que Dios nos cura con su sangre preciosa, pero hay que tener cuidado dónde vamos y con quién nos congregamos. Si Dios no nos manda, no hay que ir. ¿Saben por qué? Porque también la palabra de Dios dice que hay veces que Dios nos dice que no debemos ni orar. Hay pecados que ya no se deben ni orar. ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere dejar a Satanás. La gente adora al diablo deliberadamente y no lo quieren dejar. Entonces, ¿para qué orar? Si esa gente no quiere la salvación, de nada sirve orar. Porque los demonios nos van a venir a querer aplastar, robar la vida. Y si Dios nos dice no ores, ¿para qué oras por esa persona? No tiene caso. El Señor muchas veces me ha dicho, hija mía, mírame, como Dios lo he visto por su gracia y misericordia en oración, y me habló y me dijo, hija, disfrútame, aquí estoy, disfrútame, deja todas las tinieblas en mis manos. O sea, Dios busca que le disfrutemos, y cuando Él nos manda a hacer algo, hagámoslo, y cuando no, no lo hagamos. Porque sin el respaldo y sin su presencia, no podremos hacer nada. Por eso el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. O sea, el que no permanece en Jesús, en Dios, y que hace algo que Dios no le manda, no puede lograr nada. Entonces hay que dejar que Dios trate con las tinieblas de esa gente. Dios les va a hacer pasar momentos muy duros y dolorosos, lo va a permitir para que, a fin de que se vuelvan a Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, que los va a entregar en pos de Satanás para que el cuerpo sea destruido, el cuerpo físico, para a fin a ver si son salvos en el día del Señor. Es decir, a ver si ellos partieron con Dios, arrepentidos o no, se verá cuando estén en el trono allá delante del Señor. Ahí lo sabremos, si los vemos ahí, a dónde irán. Pero, pues eso, como les digo, fue un mover terrible, fue un mover espantoso. Fue algo espantoso, de verdad, no, eran unos ataques horribles, nunca se arrepintieron, ellos se burlaban, se reían al ver, gozándose, digo, teniendo ese placer, no es gozo, ese placer que ellos tenían al ver que sus hijos estaban haciendo daño, estaban haciendo maldad. Entonces sabemos que el que no tiene a Dios se deleita en la maldad y en el pecado, en toda clase de injusticias y toda clase de crueldades. Entonces ellos, el papá y la mamá, ellos estaban contentos, felices, deleitándose en la maldad de sus hijos, lejos de reprenderlos, de ir a decirles, miren, no le boten la puerta al niño, le golpearon la cara, le van a machucar el dedo, se lo pueden cortar, tengan cuidado. No, ellos estaban con un deleite satánico en sus rostros, que de verdad digo, yo solo decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo decía, Señor, reprende al enemigo, reprende a los demonios. Esa gente también dice que no debe de reprender a los demonios, que lo único que deben decir es, oh Señor Jesús, oh Señor. Pero la palabra de Dios dice que en su nombre sacaríamos demonios, en su nombre sanaríamos enfermos. Entonces vemos que hay mucha gente que son sectas, tristemente son sectas. Y Dios cuando habla algo es porque lo va a mostrar con hechos, porque Dios no miente. Y bueno, después que terminó todo, salimos de ahí. Yo oraba en el camino porque ese hombre también que nos llevó, el disque anciano, un chino, manejaba espantoso, que no tuvimos un accidente porque Dios es grande. Yo clamaba al Señor en el camino de ida y de regreso, orando al Señor, pero yo veía que ese hombre estaba endemoniado. Quizás se aplacó un poco cuando cayó sobre él ese resplandor y lo tumbó al suelo. Se aplacó, pero salimos de ese lugar, regresamos a casa. Fue terrible. En esa noche me recuerdo que mi esposo y yo orábamos por esa pareja, por esos niños. Y recuerdo que yo me quedé orando sola. No podía dormir, me quedé en vigilia con el Señor orando por esa pareja, por esos niños. Y después me dormí. Entonces en esa misma noche yo tuve ese sueño. Un sueño donde yo vi un lugar. Yo vi un lugar que estaba yo como a la entrada de un lugar, un túnel muy negro, muy oscuro. Yo vi los demonios que eran criaturas negras, sin vida, sin luz de Dios. Era terrible, era como un ejército satánico bastante, era muchísimo, eran legiones
y legiones de demonios en forma de humanos. Pero no les vi el rostro, solamente eran como criaturas de negro en un lugar oscuro, oscuro, espantosamente oscuro, espesamente oscuro. Pero en ese momento que como que ellos me llevaban, no me vi realmente mi cuerpo, yo no me lo vi, simplemente yo estaba ahí. No me vi a mí misma, simplemente yo estaba en ese lugar que era la entrada del infierno, la entrada del abismo, todo oscuro y negro, pero ellos me querían introducir ahí en ese lugar. Pero yo recuerdo que yo oraba al Señor, invocaba a Jesús, y eso era un ataque espantoso, era una legión espantosa de demonios, que yo invocaba a Jesús y no veía nada, no me respondía, invocaba a Jehová, invocaba a Jehová, invocaba a Jehová y seguía orando, 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 pidiendo ayuda a Dios, pidiendo ayuda a Jesús. Y seguía todo ese lugar oscuro, negro, con muchas criaturas de negro que querían introducirme en ese lugar. Entonces yo oraba, oraba hasta que por fin, en toda esa tiniebla densa y oscura, yo pude oír que los demonios también hablaban en lenguas. Los demonios, escuchen lo que les digo, los demonios también hablaban en lenguas. Y porque yo también he oído homosexuales que hablan en lenguas, pero son lenguas satánicas. Los demonios también hablaban un lenguaje que no entendía mi ser natural. Pero también vino un ejército celestial donde yo comprendí que estaba Jehová, que estaba Jesús, sus ángeles, todo su ejército celestial peleando por mi alma, peleando por mi vida contra ellos. Todo el ejército celestial, Jehová, Jesús, los ángeles hablaban en un lenguaje también que yo en el sueño yo podía entender el lenguaje de ese lenguaje que hablaba Jehová, Jesús y los ángeles. En mi espíritu yo lo entendía en mi sueño. Y también entendía lo que los demonios hablaban en ese lenguaje que no era un idioma que nunca he conocido, que nunca he oído ese idioma. Ese lenguaje que hablaba esos demonios, Satanás, todas las huestes de espíritus malignos, que Jehová los reprenda, hablaban en un idioma que yo no he conocido nunca, pero mi espíritu entendía lo que ellos hablaban. Mi espíritu entendía lo que ellos hablaban. Y también podía entender lo que Jehová, Jesús y su Espíritu Santo y todo el reino celestial hablaban contra esos espíritus malignos en otro idioma, en otro lenguaje. Yo lo entendía en mis sueños, yo podía entender. Y era como que yo también hablaba en otro lenguaje que no era el que yo hablo normal, ni en ningún otro, no sé qué idioma era. Pero vi que, como dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y como dice la palabra del Señor, todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. El nombre de Jesús, el nombre de Jehová será salvo. Pues yo invocaba el nombre de Dios y oraba, y Dios vino a pelear contra esos huestes de espíritus malignos, y todo su reino celestial, todos peleaban por mi alma. Por mi alma. Entonces, cuando hubo la batalla ganada, yo desperté y yo dije, Dios mío, pero ¿qué significa este sueño? ¿Por qué yo estaba en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el Señor me hizo entender que cuando las personas sirven a Satanás deliberadamente y se deleitan en el pecado deliberadamente, pecan deliberadamente, y no solo pecan deliberadamente, sino que se deleitan con aquellos que también las practican, no heredarán el reino de Dios. Entonces lo que pasó fue que yo empecé a orar, o sea, que Dios salvara a esas personas, que Dios entrara en ellos, y ahí Dios me mostró cómo los demonios atacan a aquellos que oramos por las almas que están pecando deliberadamente. O sea que ya conociendo a Dios, estando mismo con la propia palabra, estando mismo en la reunión, siguen deleitándose en Satanás. O sea, es algo terrible. Por eso la palabra de Dios dice que los espíritus malignos se mueven en regiones celestes, es decir, donde se debe de adorar a Dios. El hombre de pecado, Satanás, los anticristos, se sientan en el trono de Dios, donde debe reinar Dios, están ahí
como si fueran hijos de Dios, pero es Satanás en ellos. Son legión de demonios, es el hombre de pecado manifestado, son los anticristos, son cizaña. Entonces, lo que Dios también nos muestra, que no debemos orar por gente que ya conociendo a Dios realmente no quiere ser salvos. Ellos están bien así, ellos no quieren la salvación. Ni debemos de ir a verlos si Dios no nos manda, ni debemos de seguirles hablando la palabra si ellos no trata Dios con ellos. Dios tiene que tratar duramente con ellos. Bueno, entonces yo tuve ese sueño que yo vi eso, que los demonios me querían, o sea, matar a causa de la oración que yo estaba haciendo por esa pareja. Pero después de ahí, Dios me mostró que algo le iba a pasar a ellos. Dios iba a tratar con ellos duramente. Que algo iba a hacer Dios para tratar con ellos. Bueno, yo les conté el sueño y les dije que se volvieran a Dios, porque los demonios se los iban a tratar de llevar al infierno en cualquier momento, así como por orar por ellos, el diablo me estaba atacando a mí. Les dije que se volvieran a Dios, porque Dios iba a permitir un dolor muy fuerte para ellos por causa de su rebeldía. Y entonces pasó, porque Dios trató duramente con ese hombre y esa mujer. La mamá de él se murió. La mamá de él, no se sabe cómo, estaban como en un río, como paseando ahí en un río, cerca de un río, y de pronto parece que dejaron sola a la mamá, y cuando la buscaron ya no la encontraron. Algo fue a buscar, no sé, al carro, el niño que estaba con ella, y cuando buscaron a la mamá ya no estaba ahí. Entonces la buscaron y la encontraron ahogada en un río, muerta. Dios permitió eso tristemente para tratar con este hombre y esa mujer que ya conocían al Señor, pero que estaban deleitándose en los delitos y pecados abiertamente. Ese hombre sufrió muchísimo porque no volvió a ver a su madre más. Lloraba. Entonces Dios le ablandó el corazón y entonces se arrepintió, confesó que él realmente no amaba a Dios ni contenía a Dios, que él amaba las riquezas, no le importaba más nada, y que nos aborrecía, que odiaba a mi niño. O sea, él estaba feliz de que maltrataran a mi niño. Entonces él lo confesó, después pidió perdón y bueno, pasó el tiempo. Pero saben, hermanos, hay gente que no va a aprender la lección ni una y otra vez. Mientras esté el dolor, se van a poner mansos y buscar a Dios. Pero otra vez, cuando les va todo bien, otra vez se apartan del Señor y vuelven a hacer sus diabluras. Así sucesivamente. Ese hombre salía de una locación a otra buscando solamente ser pastor en una locación, o ser líder, o ser tesorero, buscar algún puesto en las locaciones de iglesias. ¿Pero para qué? Para recibir dinero monetario, para recibir una parte del diezmo, una parte de la ofrenda. O sea, estaba enfocado y sigue enfocado en el dinero. Y hasta el día de hoy no cambia. Tiene carro, le gusta vivir de lo mejor, no le gusta incluso trabajar del todo. Y siempre anda pidiendo dinero. Y no es porque realmente esté en una necesidad, sino que a veces se dan lujos de más pidiendo dinero, comprando carros, viviendo en apartamentos de lujo, comiendo, haciendo cosas que a ellos les encanta el lujo, les encanta tener algo a costa de otros. Entonces, cuando piden y no pagan, siempre van a estar pidiendo y siempre van a tener escasez y nunca se saciarán. Porque dice el Señor que aquel que ama el dinero no se saciará jamás. Aquel que ama las cosas de este mundo y el mundo no se saciará jamás, porque el único que sacia es Dios, es Jesús, es su Espíritu Santo, y nos hace estar conformes con lo que tenemos, porque lo importante es tener a Dios, su gozo, su paz, su alegría, su presencia, su salvación, su fuerza, y alabarlo, estar siempre en enaltecer a Dios, no exaltarnos a nosotros mismos. O sea, es una experiencia que yo les platico de cómo las personas están amando tanto al mundo, disfrazados de luz en las locaciones, siendo cizaña, siendo el hombre de pecado manifestado, los anticristos,
y no van a ir al reino de Dios, porque no están en el reino de Dios desde aquí, porque no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida, por sus frutos se conocen. Es triste eso, amados hermanos, pero es así. Dios no viene por un puesto, ni por un título, ni por ni un religioso, ni un sectario, ni un denominista. Dios viene por alguien que le contenga a Jesús. Y bueno, les voy a hablar esta palabra rapidito. Apocalipsis 20:11 en adelante, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados hermanos y hermanas, aquí la palabra es verdadera. Aquí claramente dice que vio, dice aquí en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí dice que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea que todo está escrito, lo que hacemos, los pecados que no nos hemos arrepentido no han sido borrados. Debemos de dejar de practicar el pecado. Debemos de vivir una vida santa, gloriosa, que Dios nos ayude, porque con Él todo es posible, con Dios todo es posible. Y así que hay mucha gente que de largo tiempo viene su condenación, no se duerme porque no han entregado al Señor su vida y no comprenden que un poco de levadura leuda toda la masa. Muchos dicen, no, pues yo creo en Dios, yo ya fui bautizado, un poquito de pecado, no, al rato me arrepiento y vuelvo a ser salvo. Pero ya es una mente astuta. Entonces un día Dios, conociendo sus pensamientos, sabe que no han entregado del todo su ser a Dios. Sabe que su corazón, como dice, donde esté tu tesoro, ahí estará, donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestro tesoro es Dios, ahí estará nuestro corazón, nuestro ser. Si atesoramos a Dios y tomamos en cuenta a Dios para todo y vivimos conforme a sus mandamientos, su palabra de vida, su palabra viviente, perseveramos en Él hasta el fin de los tiempos, entonces seremos salvos. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos dicen que la salvación no se pierde, están en esos lugares, en esas sectas. Bueno, yo salí de ellos, los amo en el amor de Cristo y de verdad a veces siento las lágrimas del Señor, lloramos juntos el Señor y yo, Jesús, Papá Dios y yo, y como gime el Espíritu Santo ante Dios, porque esas almas van rumbo al infierno y Dios anhelara verlos llenos de su presencia, anhelara verlos de su presencia, andando en sus mandamientos, llenos de paz, de gozo, de amor, una iglesia santa y unida, pero tristemente están vacíos. No se volvieron a Dios. Hay veces que cuando la gente se aparta de Dios, como dice su palabra, son legión de demonios que vienen sobre ellos y su estado de esa persona viene a ser peor que antes, peor que el primero. O sea, si antes estaban llenos de demonios, después de que Dios los salva, los limpia y se vuelven otra vez al mal, entonces los demonios vienen, más legión de demonios sobre esa persona y son peor que antes. Y hay muchos que ya no alcanzan salvación. Hay muchos que quizás sí se arrepienten a última hora, pero hay otros que ya los demonios no les van a permitir buscar a Dios. Nunca ejercitaron su espíritu del todo y para siempre, sino que jugaron, quisieron burlarse de Dios y se hallaron condenándose a sí mismos. Porque Dios siempre quiere darnos la vida eterna. Dios no se complace en nada de maldad. Dios no está feliz que la gente esté en el infierno y en el lago de fuego. Dios se duele de sus almas. Por eso es que nos habla a través de su palabra, la Biblia, que es la profecía, y también nuevamente nos habla a través de sus hijos e hijas profetas, verdaderos predicadores, pastores, maestros, maestras, que verdaderamente son en Dios, conforme a su palabra. Bueno, pues esto es lo que Dios me había dado en esta carga. Tengo otras cargas de Dios que me está hablando a través de muchas cosas que están pasando, pero Dios me hablaba de esta palabra sobre el gran problema que está surgiendo de ese falso hablar en lenguas, que no es de Dios.
y que lo hacen solamente para ser vistos. Por eso el Señor nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y en el Señor Jesús, en Dios, en su Espíritu Santo, no para los hombres. Porque si nos hallamos queriendo agradar a los hombres perdidos, los hombres que están bajo el mundo maligno, entonces no estamos siendo siervos de Jesucristo, sino del Satanás, que Jehová lo reprenda. Por eso siempre debemos de agradar a Dios, y si agradamos a Dios y hacemos su voluntad, agradaremos y daremos palabras de vida a la iglesia verdadera de Jesús, al cuerpo de Cristo. Porque los que no son de Dios no nos van a escuchar ni nos van a amar. Los que no son de Jesucristo nos van a aborrecer. Pero Dios nos manda aún amar a nuestros enemigos, pero no a participar de sus pecados, y aborrecer el pecado, y sobre todo no hacer la voluntad de Satanás, que Jehová lo reprenda, sino que hacer la voluntad de Dios, que esas almas se conviertan a Cristo, y si no, apartarnos de ellos. Porque muchas veces en las locaciones de iglesias, en vez de traer más llenura de Dios, nos van a robar la porción de Jesús y nos van a poner tinieblas. Van a ser maldición para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestros hijos, porque esas tinieblas van a tratar de meterse a través de los demás, a través de la boca. A través de la boca. Por eso es que es un gran problema en lo que uno habla. Hay que tener cuidado lo que uno habla. Hay que tener cuidado lo que uno habla. El Señor dice que lo que hablemos sea para edificación. Refrenemos nuestra lengua, porque nuestra lengua tiene que ser para edificar, no para dar muerte espiritual ni para maldecir a nadie, sino para dar vida. De nuestra boca, de nuestro corazón, la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Así que tenemos que tener una mente de Cristo renovada continuamente en la palabra de Dios, y nuestro ser lleno. Aunque tenemos luchas y batallas, a veces quizás nos hallaremos fallando sin querer, pero el Espíritu Santo nos redarguirá de todo pecado y nos mostrará también nuestra condición, y conforme a la palabra de Dios, y orando. Así que siempre tratemos de tener nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Quiere decir llenos de Dios, vestidos de su presencia por dentro, nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo físico también. Que sirva todo nuestro ser a Dios, que sea para glorificar a Dios, que sea para dar vida a las almas y cuidar nuestro entorno. Que no contritemos al Espíritu Santo y que no absorbamos ninguna tiniebla ni muerte espiritual de nadie. Si tenemos que apartarnos de lugares donde supuestamente son hijos de Dios, pero hay pura contienda, pelea, tinieblas, debemos de dejar de ir. Mejor buscar a Dios en nuestros hogares, orando, leyendo la Biblia. Y si Dios nos guía a ir a un lugar, vayamos. Pero si Dios nos dice no, no vayamos. Solo por costumbre, no. Porque la congregación realmente es buscar a Dios. En donde quiera que vayamos, somos la iglesia de Cristo, si es que lo somos. Donde quiera que vayamos, va Dios con nosotros, si es que de verdad somos hijos de Dios. Sus ángeles van. Y donde quiera podemos buscar a Dios, en el parque, en la naturaleza, orar, escudriñar palabra, escuchar palabra en nuestro hogar, dedicar tiempo a Dios, escuchar palabra mientras hacemos nuestros quehaceres, escuchar alabanzas, y no dar entrada al diablo a través de música mundana. Y otro tema que voy a tocar también es el gran problema, en otro video que les voy a hacer, lo que están haciendo hoy en día, cantando cualquier cosa disfrazada de luz, que no es alabanza a Dios. Tengamos mucho cuidado. Que Dios les bendiga y les guarde. Esto es el tema del hablar en lenguas. Así que quede muy claro, tenga mucho cuidado, no se deje llevar por la emoción y porque quiera ganar likes, fama y dinero aparentando hablar en lenguas, y si ese lenguaje no viene de Dios, usted se hallará siendo mentiroso y Dios no puede ser burlado, y se hallará yendo en camino del infierno, y del infierno y lago de fuego nadie va a salir. Así que arrepiéntase y no trate de aparentar hablar en lenguas. Que quede claro que el lenguaje de hablar en lenguas son idiomas. Y si usted va a hablar con Dios, no aparente ante la gente, hable para Dios en su espíritu, en secreto, en silencio, porque eso no debemos de saberlo, eso lo va a edificar a usted. Pero si Dios le da algo para edificar a su iglesia, entonces tiene que interpretarlo. Si no, entonces mejor calle, porque se va a hallar condenándose ante Dios y perdiendo su salvación, porque Dios no agrada de nada de levadura, Dios no se agrada de nada malo. Dios no puede ser burlado. Por eso dice el Señor, el que es justo, justifíquese más, y el que es santo, santifíquese más. Y el que sea injusto más todavía. O sea, si usted un poquito le gusta pecar y no le importa, entonces de nada sirve. Mejor peque total y piérdase, porque está perdido.
Dios vomita a los tibios. Dios no puede tener un tibio. Es todo con Dios o nada. No podemos beber de la mesa de los demonios. No podemos comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Con Dios es todo y para siempre o nada. Dios los prefiere fríos o calientes, pero a los tibios los vomita de su boca. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esta ha sido la palabra de Dios. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Y compartamos esta palabra para que sea edificada la iglesia, que llegue más hermanos, hermanas, que sea perfeccionada la iglesia y que el diablo no gane más terreno. Porque la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos en las personas, para que el diablo salga de la carne, salga de nuestro ser y no nos hallemos haciendo la voluntad de Él, siendo engañados y engañando a otros, caminando en un mundo al abismo. No, caminemos en el camino de Dios, caminemos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y caminemos en su luz, conforme a su palabra, hablemos conforme a su palabra y vivamos conforme a su palabra. Impartamos el santo evangelio de Dios para que el diablo no gane más terreno, sino que Dios gane más en nosotros y nosotros más de Dios. Que nos perfeccione cada día más, estar preparados, porque no sabemos el tiempo y la hora que Jesús vendrá, pero Él va a venir y está pronto por venir. Así que les invito a suscribirse a mi canal, oren a Dios. Si Dios les dice que se suscriban, suscríbase al canal para que cada palabra que Dios me dé les llegue fresquecita y la compartamos. No hay tiempo que perder. Compartamos la palabra de Dios. Así usted me ayudará a predicar, compartiendo y también suscribiéndose y también dándole likes para que YouTube lo siga recomendando. Y así extendamos el reino de Dios y así sean edificadas más hermanos y hermanos, de modo que Dios nos vaya perfeccionando, de modo que tengamos nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, por estemos listos, preparados el día que Jesús venga a arrebatar a su pueblo, partamos con Él, o el día que Dios nos llame individualmente, vayamos con Él. Y no demos lugar al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Les amamos en el amor de Cristo. Y denos like, y comparte y comenta. Amén. Que Dios los acompañe. Hasta la próxima. Les mandamos besos y abrazos en el amor de Cristo. Agradecemos infinitamente sus oraciones por mí y por nuestra familia. Agradecemos que Dios toque sus corazones y nos cubra con sus oraciones. De igual modo estamos orando unos por los otros y seguimos para adelante en nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, orando, ayunando y compartiendo la palabra de Dios. Así es que peleamos la batalla y el que vence es Jesús, porque Dios es victorioso. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Así que sigamos adelante, amados hermanos y hermanas. Les mandamos abrazos y besos en el amor de Cristo y sigamos para adelante. A pesar de la distancia, somos uno en el Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Gloria sea a Dios. Amén. Aleluya. Amén.